Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Cuando las cosas van bien, o al menos no se presentan problemas mayores en nuestra vida, es usual que nos olvidemos de Dios y éste pasa a un segundo plano, siendo en el mejor de los casos objeto de atención solo durante un día a la semana, hasta que pasados los siguientes 7 días vuelva a estar en nuestra mente por unas horas o simplemente por un rato. Lamentable. Pero hay personas en este mundo que ni siquiera se acuerdan de Dios durante un solo día, sino únicamente en el momento que se presenta un problema o una desgracia que no somos capaces de resolver. Y dentro de este grupo también están aquellos que niegan la existencia de Dios, pero que cuando están angustiados por alguna razón, claman a Él pidiendo socorro. Es que tratamos a Dios como si se tratase de una necesidad como el hambre o la sed, las cuales, una vez satisfechas, desaparecen de nuestra mente hasta que nuevamente tengamos urgencias similares. Aún personas que han recibido un milagro evidente de Dios, luego de clamar por su misericordia, como por ejemplo una cura milagrosa, una liberación supranatural, un favor inimaginable o cualquier cosa que escape a la lógica terrenal, son propensas a olvidarse de Dios al poco tiempo y ni siquiera agradecer por lo recibido. Cuando leemos las cosas maravillosas que hizo Dios con el pueblo hebreo, tendemos a juzgarlos de desagradecidos, ingratos y necios. En el libro de Éxodo capítulo 32 tenemos la historia del pueblo hebreo que en el momento que Moisés había subido al monte ante la presencia de Dios para recibir las instrucciones y normas que debían respetarse para vivir dignamente y conforme a la voluntad de Jehová, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, hermano de Moisés, para pedirle que les haga ídolos que adorasen como si fuesen dioses. Y Aarón les hizo un becerro de oro, al cual el pueblo le ofreció holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Pero no solo eso. Conocido es el episodio cuando después de haber salido de la esclavitud de Egipto, renegaron contra Dios y contra Moisés. Y la actitud del hombre continúa siendo similar hoy en día, actuando con rebeldía y soberbia. El mundo atraviesa hoy por una etapa crucial que nos ha llevado a pensar que por fin estamos a las puertas de lo que se conoce como los últimos tiempos o los últimos días. Y es necesario que comprendamos lo que esto implica para todos, pero principalmente para quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Recordemos que conforme lo dice el salmista en el Salmo 103, verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero recordemos también que Dios es el juez de toda la tierra y como tal, en el día señalado por Él, vendrá el juicio para cada uno. Y al respecto debemos tener presente lo dicho en Mateo 3, verso 10, que dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Siempre recuerdo cuando cierto abogado de prácticas mañosas, respondiendo a una amonestación, me dijo, yo me arrepentiré un día antes de que me muera. Y esto debe traer también a nuestra memoria aquella parábola del rico insensato que consta en el Evangelio de Lucas capítulo 12, que tiene como preámbulo la petición de un hombre que se acercó al Señor Jesús pidiéndole, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego, desde el verso 16 hasta el 21, consta el pasaje que leo literalmente.
También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Desgraciadamente, la gente por lo general no tiene conciencia del mal que hace viviendo de forma que Dios no solo desaprueba, sino que lo condena, olvidando lo que el apóstol Pablo dijo a la comunidad cristiana de Galacia en su epístola capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero las cosas son mucho más graves cuando la transgresión viene precisamente de alguien que se identifica como cristiano. Para estos también hay palabra severa de parte de Dios, y la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22, que dicen así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Hay cosas que no podemos entender completamente, porque los caminos de Dios son misteriosos y muy, pero muy superiores a los nuestros. Como lo dice Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entre esos misterios difíciles de entender está aquel que se lee en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, cuando se refiere a la exclamación que hizo Moisés cuando se encontraba en el monte de Dios. El pasaje completo dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La parte que quiero que hagamos énfasis es esto último, pues es necesario tener en claro que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado, de manera que no piense quien practique el mal que va a quedar impune y que Dios, porque es misericordioso, dejará pasar su malignidad por alto. Pero lo que viene a continuación es muy inquietante, porque aquel mal que practica tendrá consecuencias negativas no solo para el inicuo que las hace, sino además para su descendencia. De modo que será culpable de lo que sobrevenga contra sus hijos y sobre sus nietos y sus tataranietos, llevando sobre sí el pecado de ellos. Recordemos aquel hombre insensato que cree que puede arrepentirse un día antes de morirse, sin saber cuándo será aquel día. Entendamos el terrible castigo para quienes, profesando ser luz, actúan como seres de las tinieblas. Pero entendamos además que en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2, Pablo advierte a su joven discípulo sobre la apostasía de los últimos tiempos con estas palabras. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. Y además, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, desde el verso 10 hasta el 13 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero quiero concluir indicando una verdad alentadora que consta en Romanos 8, cuando en el verso 2 proclama: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Oremos. Padre Celestial, escucha esta oración y toma el control de nuestra vida para que vivamos tomados de tu palabra, perseverando hasta el final, sin caer en tentaciones ni ser culpables de que nuestras transgresiones desciendan hasta nuestros hijos, nietos y bisnietos, confirmando tu palabra en cada uno de nosotros y de nuestros actos, pues en Cristo Jesús hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.